Desde la victoria de Donald Trump a la muerte de Fidel Castro, pasando por la crisis política en Venezuela, la expansión de China, la tan anhelada paz en Colombia y la firma del acuerdo comercial multipartes entre Ecuador y la Unión Europea, son los momentos que marcaron el 2016, analizados por RTW24 de la mano con el experto Carlos Estarellas Velázquez. De polémica irreverente y hasta racista, fue catalogada la campaña del magnate Donald Trump durante el 2016, que ante el asombro del mundo logró hacerse con la presidencia de Estados Unidos. Las elecciones en Estados Unidos son importantes porque es la potencia más fuerte que hay en el mundo actual. Entonces los ojos de todos los estados se volcaron a estas elecciones. Estas elecciones fueron peculiares porque a través de los medios, la opinión en gran parte, no de los Estados Unidos, pero sí, por ejemplo, de Latinoamérica o de otros estados, era favorable a la señora Hillary Clinton. Las encuestas señalaban a su vez que quien iba a tener la votación es la señora Clinton, pero no se dieron cuenta de que habían otros factores en la candidatura del señor Trump que eran importantes mencionar. El señor Trump es populista, el señor Trump dijo lo que las personas, especialmente ciertos estados, querían oír. I think it's disgraceful and I think she should be ashamed of herself if you want to know the truth. Estados Unidos siempre se ha manejado por políticas de Estado. ¿Qué significa esto? Que el Estado como tal ya tiene políticas y los presidentes siguen esas políticas. Quizás ahondan más o desaceleran, pero las políticas están. Sería la primera vez que llegue un presidente que no siga con esas políticas. Y para mí es muy peligroso y ojalá que el señor Trump, el discurso del candidato Trump, no sea el mismo del discurso del presidente Trump. El año 2016 fue sin duda uno de los más duros para el pueblo venezolano, que está sumido en una fuerte crisis económica, política y social. Es lamentable que un pueblo hermano como Venezuela hoy se haya convertido, y óiganme lo que estoy diciendo, en un estado fallido. Venezuela ya no es un estado que ha fallado. No hay independencia, es una dictadura la del señor Maduro, hay una violación permanente de los derechos humanos y eso es una crónica de una muerte anunciada. Los intereses ideológicos de tal o cual estado han impedido la aplicación de la Carta Democrática. El Papa ha pedido que se pongan de acuerdo, nada de eso se ha llegado. Y yo creo que en el 2017 se decidirá la situación de ese estado tan cercano al Ecuador, con una misma historia, etcétera, etcétera. Y tendrá que la comunidad internacional presionar para que haya una solución en Venezuela. Después de más de 50 años de guerra, el gobierno colombiano y las FARC firmaron un histórico acuerdo de paz, que aunque anhelado por todo Colombia, ha sido motivo de desacuerdos y divisiones internas. Colombia lleva más de 50 años con esta pelea entre la guerrilla, que después se convirtió en terrorismo o narcoterrorismo, y la paz es lo que se ha buscado siempre. Yo diría que esto es como la caja de Pandora, que en el fondo sale la paz. Quizás los acuerdos al principio no fueron bien negociados, pero tengo entendido que se han corregido y lo ideal sería que esa paz definitivamente llegue a Colombia. De esto, pues, el periodista José Toledo lo conoce y lo maneja bien porque ha estado desde hace muchos años haciéndole un seguimiento. Y es importante que para un pueblo hermano como Colombia llegue la paz, pero ojalá que esa paz sea una paz justa, porque la paz, cuando no trae justicia, trae después consecuencias. A veces en estas situaciones es importante buscar consensos y desistir de posiciones originales.
yo aspiro que tanto el señor presidente de Colombia como el señor Uribe desistan de la posición original y lleguen a un acuerdo en beneficio de Colombia, porque lo que sí está claro es que tiene que ir a un proceso final de paz. China fue también protagonista en el 2016, año en el que se abrió paso formidablemente con una expansión en relaciones diplomáticas y económicas, especialmente con Latinoamérica. China ha crecido terriblemente y eso se debe a un antecedente histórico. Cuando el presidente Nixon, presidente de los Estados Unidos, visitó China, hizo las relaciones entre China y Estados Unidos. Y se ha incrementado, tiene una habilidad, es comunista por dentro en la organización, pero es capitalista en la negociación por fuera. Se ha dado cuenta también de un factor, de la importancia de ingresar a Latinoamérica. Estados Unidos lo ha dejado un poco atrás, la Unión Europea también, y ha ingresado a hacer préstamos a los países latinoamericanos. Entonces hay una influencia enorme. Ojalá que esos préstamos sean, y esto ya es para expertos económicos, con la tasa de interés normal como los hacen los organismos internacionales, porque lo grave sería no prestarles al Fondo Monetario Internacional, pienso en voz alta, o el Banco Mundial, que tengan un interés menor y prestarle a China con un interés mayor. Y lo que sí se reconoce es la influencia que tiene China específicamente, porque se han dado cuenta de abrirse a América Latina. La muerte del líder cubano Fidel Castro marcó el fin de una era en la isla. Fueron tan diversas las reacciones ante este acontecimiento y la sociedad mundial está a la expectativa del desenlace político para el último país socialista del continente americano. Cuba es producto de una revolución y personificado en un líder que es Fidel Castro. Él es la revolución, él es el comunismo en Cuba. A la muerte de él, a pesar de que se ha quedado su hermano Raúl, la falta va a ser enorme y tendrá que haber un cambio en Cuba. Eso tarde o temprano, y eso es algo que va a darse. Este es el principio del fin. Eso sucedió en España, en el gobierno del general Francisco Franco, dictador igual que Castro, el uno de izquierda, el otro de derecha. A la muerte de Franco se hizo todo para que el franquismo continúe y cayó. Sin Castro, difícil va a ser la situación para Cuba. Eso va a tener que cambiar. Quizás es un cambio distinto, es un cambio paulatino, pero el cambio va a darse. El Tratado de Libre Comercio era urgente, pero hay varias preguntas. ¿Por qué esperamos 10 años para negociarlo? ¿Por qué no lo negociamos en conjunto con Colombia, con Perú, que hubiera sido mucho mejor? Pero en fin, nos demoramos, pero lo hicimos. Esto es positivo, las relaciones diplomáticas serán mucho mejores, de ahí pueden salir otras consecuencias como lo que se ha dado en Colombia y Perú, de exonerar las visas a los ciudadanos de los países que firman el Tratado de Libre Comercio. La relación diplomática será más fluida, la relación de personas será más fluida. Entonces es, desde el punto de vista positivo, la noticia es positiva. Lo lamentable es haber esperado tanto para llegar a lo mismo, pero es positivo. El Papa Francisco fue sin duda el personaje más destacado del 2016, no solo por su intervención en diferentes conflictos a nivel mundial, sino por su particular forma de ver el cristianismo. Para mí el personaje destacado en el 2016 ha sido el Papa, que de una u otra forma impone un nuevo sentido a la Iglesia Católica y ha apoyado los procesos de paz, no solo en Venezuela, sobre los refugiados y en general. Para mí, él, dentro de este problemático 2016, es el personaje más destacado. Con cámara de Héctor Sánchez para RTW 24, Belén Goncalves.